pasaje que va a tener cierta extensión, pero es necesario que en un día tan particular como hoy le podamos dar lectura para recordar lo que aconteció en un viernes desde hace 2000 años o algo así atrás en la historia respecto a lo que aconteció con Jesucristo. Yo voy a leer el pasaje que está en el Evangelio según San Lucas, es Lucas capítulo 22, desde el versículo 63 en adelante. Vamos a leer el resto de este capítulo 22 y también buena parte del 23. Pero esto es lo que aconteció. Y Lucas en este caso lo relata de esta manera. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato el día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos,
instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiéndole el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo: es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Un viernes en el cual, a través de este supuesto espectáculo, se da muerte y muerte de cruz a Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia es muy clara y dice que esto estaba en el plan de Dios. Esto no fue solo una iniciativa humana pretendiendo sacarse de encima a alguien que les causaba cierta incomodidad. Esto, que Jesús viniera aquí a la tierra, abandonando los cielos y la gloria junto al Padre, que naciera de María, virgen, que se hiciera hombre, habitara entre los hombres, comenzara a ministrar entre nosotros, estaba en el Dios para traer salvación y vida eterna a toda la humanidad que vivía en pecado y en esclavitud del pecado. Era necesario que el Cristo padeciese y que muriese allí en la cruz. Por eso claramente también dice la Biblia que Él entregó su propia vida
Él dio su propia vida, lo hizo voluntariamente. Así que va mucho más allá de un sencillo plan que urdieron o de una obligación en la cual pusieron algunas autoridades para que se los entregase a ellos y ellos le dieran muerte como lo estuvieron haciendo también. El hecho es que el viernes en esta serie de acontecimientos señala a la cruz. Señala a la cruz. El viernes es el día de la cruz. El viernes es el día de la crucifixión, en la cual vemos la cruz desde el momento en que la ponen encima a Jesús y que él ya no podía llevar por su debilidad, por los azotes que había recibido, por el desgaste que había estado teniendo. Recuerden, era humano, era hombre como ustedes y como yo, era como nosotros. Había padecido enormemente, así que había quedado sin fuerzas y aquella cruz pesada él ya no la podía llevar sobre sus hombros. Lastimados como su espalda por los azotes que había estado recibiendo, por lo cual llamaron a alguien que estaba por allí, Simón, que venía del campo. Así que le hicieron a él cargar la cruz mientras iban hacia el lugar donde le iban a crucificar, no solo a él, sino también a aquellos dos malhechores, que de acuerdo a lo que ellos mismos están aquí reconociendo, merecían esa muerte porque eran delincuentes. Pero en Jesús, como vos escuchaste, la Biblia da con toda claridad que nunca habían encontrado nada en él de qué acusarle y por lo cual merecería este tipo de castigo y de muerte. Por supuesto que no lo había. Había sido toda una farsa, una preparación. Y otra vez insistieron y pusieron en obligación a las autoridades de entregar a Jesús y no a Barrabás, costumbre soltar a alguien siempre al pueblo, que sí lo merecía porque era homicida, además de un delincuente. Así que el viernes señala la cruz, el viernes es crucifixión, crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cruz a la cual debía ir, cruz a la cual Él confrontó, Él enfrentó, Él se dirigió, Él nunca evadió su camino hacia la cruz. Él pidió ayuda al Padre y le dijo: Padre, por lo que esto significa, si es posible que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Así que Él siempre estuvo en esta disposición. Y todo esto que viene aconteciendo ya había estado preanunciado. Los profetas ya en el Antiguo Testamento están dando cuenta e ilustrando lo que iba a estar aconteciendo y efectivamente se va cumpliendo todo esto al pie de la letra también. Así que para muchos esto fue un espectáculo, como hemos leído, la propia Biblia señala que para muchos esto era un espectáculo, casi como algo de diversión, casi como algo que disfrutaban, el ver a alguien sufrir y morir en una cruz. Pero no para todos, para otros había sido un golpe fuerte, un golpe importante, incertidumbre. Bueno, para los cristianos la cruz es central, es fundamental, es vital, es básico. La Biblia lo dice y lo podemos saber y comprender. Así que hay 4 cosas que los cristianos en este tiempo y en todo tiempo tenemos que considerar respecto a la cruz de Cristo. En primer lugar, la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, hemos conocido la cruz de Cristo y hemos conocido al Cristo de la cruz. Usted y yo hemos conocido la cruz de Cristo y hemos conocido al Cristo de la cruz. La Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas y que cada cual se apartó por su camino. Y esta era la condición y la situación en la cual estábamos todos nosotros antes de conocer la cruz de Cristo y al Cristo de la cruz. Esta es la razón por la cual Cristo vino y entregó su propia vida. Es para que todos aquellos que estábamos descarriados y apartados de Dios y de sus propósitos, sufriendo en la esclavitud del pecado, pudiéramos encontrar el camino a la reconciliación con el Padre y poder nacer de nuevo a la vida eterna. Aquí es donde encontramos 2 miradas. Cuando uno está frente a la cruz podemos ver 2 perspectivas.
Una es la perspectiva de las personas mirando a la cruz. Como recién decíamos, para muchos era burla, era escarnio, era insulto, era injuria, era castigo, era lastimar. Todavía más a aquel que estaba allí, que era inocente. Así que muchos se reirían de eso, muchos lo disfrutarían. Esa es una mirada. Aún los soldados, algunas autoridades, otros que se lavaron las manos, dijo, bueno, yo se los entrego, hagan la voluntad de ustedes en él, no va a haber nada. Las personas alrededor. Sin embargo, para otros había estupor, había dolor. Habían sido aquellos que habían estado acompañando a Jesús en su vida, en su ministerio. Lo conocían, sabían de Él. Todavía no habían entendido lo que Él había estado enseñando, que era necesario que Él padeciese de esta manera. Y que Él no iba a evadir este compromiso que tenía para con toda la humanidad. Pero ellos no habían entendido todavía eso. Al menos no en la magnitud que ahora lo estaban percibiendo y viviendo en carne propia. Así que fueron choqueados, fueron conmovidos. Estaba allí la madre de Jesús. Imagínense aquellos que somos padres viendo a cualquiera de nuestros hijos colgado en una cruz y que ocurra todo esto. ¿Acaso cree que habría poco dolor en el corazón de María viendo todo esto? Y de los hermanos y las hermanas de Jesús que estaban por allí y del resto de los discípulos. Así que estas son las miradas, algunos desde tierra hacia la cruz, hacia el que estaba colgado allí en el madero. Y la otra perspectiva es desde la cruz hacia las personas, la perspectiva que Jesús estaba teniendo mientras veía todo esto. ¿Cuál era la perspectiva de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. La perspectiva de Jesús hacia los demás es la perspectiva del amor. Él lo estaba haciendo por amor. Hemos leído recién en Romanos 5:8 que Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo murió por mí. No murió por Él mismo, no murió para sí mismo, no murió para el Padre, no murió para los ángeles, murió por nosotros, por mí. Y eso es amor. La perspectiva que se destaca desde la cruz hacia los hombres es la del amor de Dios, es la de la misericordia de Dios. Es la de la gracia divina, de la bondad del Padre, de la compasión de Jesucristo, de la comprensión, que alcanza a decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No saben ni siquiera a quién se lo hacen. Así que esto es conocer la cruz de Cristo. Nosotros hemos conocido este amor. Hemos percibido este amor, hemos tomado conciencia de todo este significado que tiene la cruz también para cada uno de nosotros. Allí le habían estado acercando vinagre, enjugaban una esponja, se la presentaban en los labios. El vinagre, usted sabe el sabor que tiene, un sabor muy amargo. Yo creo que precisamente está representando las amarguras en las cuales la humanidad vive, la amargura profunda en la cual muchas vidas y corazones están inmersos. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Y vaya símbolo también, claro, lastimaba las sienes. Sin embargo, también son muy representativas de tanta espina y de tanto dolor que sufre la humanidad. Y Él estaba muriendo para dar solución a ese dolor y esa amargura que eran por causa del pecado en cada uno. Allí estaban quienes le azotaban, el otro que le clavó la lanza en el costado. Previamente a ello le habían estado dando de latigazos en la espalda. Y eso marca la aflicción. Él estaba cargando con la aflicción de todos aquellos que viven en aflicción, en aquel tiempo y hasta hoy y hasta que Él venga también.
Y finalmente algo significativo también son las burlas, son los insultos, son los escupitajos que hacían sobre la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso está representando las humillaciones que entre los seres humanos existen, se hacen a otros. En definitiva, Jesús está cargando con el pecado de todos nosotros. Conocer la cruz de Cristo significó y debe seguir siempre significando para cada uno de nosotros que Cristo ocupó nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar. Él ocupó mi lugar. Otra vez, gracia, misericordia, amor de Dios. Así que hemos conocido la cruz de Cristo, pero también hemos creído en la cruz, hemos creído en lo que está representando, en lo que significa y significó, hemos creído en aquel que fue crucificado, el Hijo de Dios. Así que, así dice también el profeta Isaías, para seguir marcando acerca de las referencias que en el Antiguo Testamento había también a esto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Él nos reemplazó, Él fue nuestro sustituto, Él ocupó nuestro lugar. Creímos en Él y entonces pudimos obtener salvación y vida eterna. Sé claramente que aún en el principio del ministerio del Señor Jesús, el mensaje era arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Sino el relato del sacrificio de Cristo, de su muerte y de su resurrección posterior y victoriosa también, con la cual toda persona puede volver a restablecer este vínculo con Dios y obtener salvación y vida eterna. Así que este es el mensaje del Evangelio, es el mensaje en el cual creímos cada uno de nosotros también. Arrepentíos. Si creímos es porque previamente nos arrepentimos y todos nosotros hemos tenido que decirle a Dios, perdóname, te pido perdón por mis propios pecados, todos y cada uno de ellos. Debíamos siempre hacernos responsables de esos pecados, asumirlos como de nuestra autoría. No podíamos nunca ni vamos a poder poner en responsabilidad de otros el pecado que nosotros mismos cometemos. Y la Biblia es muy clara en este sentido. Dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así como dice la Biblia y dice que no hay justo ni aun uno que pueda decir, no, yo soy bueno, yo nunca pequé, yo nunca hice nada malo. No existe ni va a existir. El propio libro de Romanos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no justos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que desde esa situación y de esa circunstancia es que pasamos a creer en la cruz. No de personas buenas, sino de personas pecadoras, necesitadas de ser perdonadas y limpiadas por la sangre de Cristo. Necesitamos del sacrificio que Él hizo en la cruz. Así que lo primero de todo siempre es arrepentimiento. Y luego creemos. Arrepentimiento y fe. A través del arrepentimiento recibimos perdón de pecados. Y a través de la fe en el sacrificio que hizo recibimos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora sí somos libres. Ahora sí podemos dejar atrás la esclavitud en el pecado. Ahora sí, una vida nueva. Ahora sí, nacer de nuevo, como dice el Evangelio de Juan en aquella charla que Jesús tuvo con Nicodemo, aquel religioso de aquella época. Ahora estamos convertidos, ahora estamos siendo transformados de día en día a la imagen de Cristo. Qué interesante, la iglesia primitiva, el libro de los Hechos va mencionando esto. En el capítulo 3 encontramos que una de las primeras predicaciones que están realizando acerca de Jesucristo y de la cruz de Cristo fue llevada a cabo por el apóstol Pedro. Y en el capítulo 3 y versículo 19
Pedro está compartiendo este mensaje, está predicando. ¿Y qué le dice a la gente? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio han venido a nuestra vida cuando nos arrepentimos y creímos en Él. Cuando nos arrepentimos y creímos en el sacrificio que Él hizo en favor nuestro. Allí nos apropiamos de la cruz. Nos apropiamos de lo que significa la cruz, de lo que aconteció en la cruz. Así que a partir de allí nuestra vida cambió y cambia permanentemente. Ahora tenemos vida nueva. Conocimos la cruz y creímos en la cruz, a pesar de que quizás anteriormente también nosotros nos burlábamos de la cruz, de Cristo, de las cosas de Dios. A pesar de que quizás también nosotros, y naturalmente vivíamos de espaldas a Dios, nunca estaríamos llevándole mucho en cuenta. Pero un día le conocimos, porque Él se dio a conocer y vino a nuestra vida, a buscarnos, a presentarse delante nuestro, y por eso pudimos creer. Conocimos y creímos. Hemos alcanzado esta vida nueva que Él nos ha regalado, por lo cual ahora vivimos la cruz de Cristo. Ahora vivimos al Cristo de la cruz. Lo vivimos en nosotros mismos. El apóstol Pablo lo expresó de manera tan gráfica y clara en Gálatas 2:20 diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Vivimos en Cristo, vivimos en la salvación que Él nos ha regalado. Ahora somos libres, ahora somos salvos, ahora hemos sido rescatados, ahora hemos sido sanados también por Él. La Biblia dice allí en 1 Pedro 2:24 que por su llaga, por lo que Él sufrió, nosotros fuimos curados y sanados. Y somos curados y sanados todavía hasta que Él venga y seamos plenamente y completamente glorificados. Así que debemos vivir en esta conciencia. Nuestra vida debe estar periódicamente reenfocada en lo que Cristo hizo. Jesús mismo se presentó en aquella época diciendo a lo cual Él había venido. Y en el Evangelio de Lucas, como usted sabe, en el capítulo 4, una vez que Él estuvo en la sinagoga y tomó un rollo para leer, leyó algo que ya había estado también profetizado, pero allí lo leyó delante de todos y decía que había venido para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, así como el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 lo está reflejando. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar y pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que ahora vivimos, habiendo sido liberados, habiendo sido nuestro corazón sanado del quebrantamiento que había, habiendo recibido vista y visión, habiendo salido de la opresión y venido a la libertad, etc. Esto es lo que ahora debemos vivir, esta es la manera en que debemos vivir nuestra vida en Cristo. Y vivir la vida en Cristo no es una ficción, no es una ilusión, no es fanatismo, no es lavado de cerebro, no es religiosidad, es una realidad. Vivir en Cristo es una realidad. Vos te podés abrazar a la cruz, que es abrazarte al que murió en la cruz, Cristo Jesús. Te abrazás a Él y Él te abraza a vos. Y ese vínculo ya no hay nada ni nadie que lo puedan quebrantar. Así que ahora vivimos en Él, eso es una realidad, porque nuestro Cristo vive, porque Él murió en la cruz y fue puesto en una tumba, pero al tercer día resucitó con gran poder y gloria, por la cual Él vive. Por eso nuestra experiencia es genuina, es real y es viva. Nos relacionamos con un Dios vivo. Nuestro Salvador vive
y con Él podemos tener esta comunión día a día, instante tras instante. Comunión que sostendremos por la eternidad. Alabado sea el Señor. La figura de lo que ocurre cuando uno puede conocer y creer en lo que Cristo hizo en nosotros está dada por la figura de aquel paralítico al cual Jesús lo hizo poner en pie sanándolo, un paralítico que había estado un montón de años postrado, impedido, imposibilitado, angustiado, amargado. Y allí estaba. Y eso representa nuestra vida antes de conocer a Cristo. Eso representa la vida de aquellos que no conocen a Cristo. Y es figura, claro que no están todos postrados y paralizados, pero implica el estado de vida en el cual uno vive sin Cristo. Hasta que Cristo viene a la persona y le sana. Por lo cual, no solo es sanado físicamente, toda su vida es transformada. Esa persona conoció a quien iba a morir en la cruz, creyó en quien iba a morir en la cruz y ahora vivía en Cristo que le había dado nueva vida. Así que es posible, ahora camina el que estaba postrado. Nosotros estábamos postrados por el pecado y la maldad, ahora caminamos. Antes no veíamos, estábamos ciegos, ahora vemos. Antes había quebrantamiento en nuestro corazón, ahora nuestros corazones han sido y siguen siendo sanados. Es lo mismo como aquel que recibió la vista, era ciego y tantos anduvimos de igual manera por la vida, ciegos, sin ver más allá de nuestras propias narices, sin poder reconocer nuestra propia situación, estado. Pero un día a uno de esos ciegos llegó Jesús y ese ciego conoció al Jesús de la cruz. Y creyó en el Jesús de la cruz, por lo cual su vida fue absolutamente cambiada y transformada. Una vida nueva. Ahora veo. No, eso no puede ser. Sí, yo veo. Discutan lo que quieran, pero ese que va ahí me dio la vida, me dio la vista. Conocemos la cruz, creemos en la cruz, vivimos en Cristo que murió en la cruz. Por último, debemos también compartir la cruz, debemos compartir el mensaje de la cruz, debemos proclamar, predicar y anunciar este mensaje y a aquel que dio su vida en favor de todas las personas. Pablo decía, hablamos de Cristo y de este crucificado. Otra vez, la cruz es central en el mensaje del cristiano y fue central aún en el ministerio de Jesús, y siguió siendo central en la iglesia primitiva y debe en este tiempo y hasta que Cristo venga seguir siendo el principal mensaje que la iglesia tiene para compartir con los demás. Pero necesitamos que los cristianos de hoy estemos predicando y anunciando de esto. Como Jesús les había dicho a ellos, id por todo el mundo y predicad ¿qué? Predicad el Evangelio. Y otra vez, ¿qué era el Evangelio? Sino el relato de lo que Cristo hizo en la cruz por amor a cada una de las personas. ¿Qué es el Evangelio sino Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mensaje que debemos compartir hoy, mañana, pasado, ayer. Esto es lo que nos caracteriza como iglesia o como pueblo de Dios. Es el mensaje que tenemos y que compartimos. Y otra vez, como ocurre a veces con un viernes de crucifixión en la celebración en las iglesias, en los cuales parece que algunos cristianos están distraídos, no debemos dejar distraernos por nada. Debemos recuperar esta centralidad para mi propia vida y para la vida de la iglesia. Quizás cuando lo podamos ir haciendo en todas las iglesias, podamos comenzar a ver una llenura de poder, una manifestación mayor y más profunda de la presencia de Dios y podamos ver mucho más fruto para gloria del Señor. Esto significa, como dice también el Evangelio, que levantamos bandera.
Levantamos bandera no de la rendición, levantamos bandera no de desinteresarnos por las necesidades de las personas, levantamos bandera, levantamos pendón, dice la Biblia, que es levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto. ¿Y cuándo lo levantamos en alto? Solo cuando lo compartimos con otros. Si no, la bandera está a media asta, o está arriada, o la tengo guardada, y es lo que tengo que compartir. Esta bandera, Jesucristo, es lo que debe estar al tope de mi propia vida. La bandera se pone en alto para que sea visible a todas las personas. Cristo debe estar en lo alto de mi vida para que sea visible a todas las personas. Y si a alguno le quedara alguna duda, lo debo compartir con mi propia boca. Es el mensaje que debemos compartir, el mensaje que debemos anunciar y proclamar a los demás. Debemos hablar de Cristo, debemos hablar más de Cristo. Debemos sobreponernos, jóvenes, adolescentes o adultos, sobreponernos a la posibilidad de burla, de cargada, de que seamos avergonzados. Solo Cristo salva. Y nosotros hemos sido salvos en Él. Por lo cual, como Él es la única esperanza para la humanidad y para el prójimo, aquel que está a mi lado, no puedo callarme. Debo compartirlo, debo anunciarlo. A Jesús también lo rechazaron, lo insultaron, se burlaron de los discípulos lo mismo, la iglesia primitiva igual. No dejaban de hablar ni de predicar acerca de Jesucristo. No salva la educación, no salva la filosofía, no salvan las religiones. Solo Cristo salva. Solo Cristo murió en la cruz. Solo Cristo dio su vida en favor de todos los demás. Solo Cristo lo hizo por amor, sin esperar nada a cambio. Solo Cristo es el que sigue ofreciendo salvación y vida eterna a todo aquel que quiera ser rescatado de la esclavitud del pecado. Así que en estos días, más allá de todas las cosas que siempre están allí a nuestro alrededor y en nuestra mente, tomemos un instante y volvamos a reflexionar sobre qué significa para mí la cruz de Cristo. ¿Qué significa para mí? Suponete que hoy fuera crucificado Jesucristo, o que lo fue. ¿Me impactó? ¿Estaba muy ocupado con mis cosas? ¿Algo habrá hecho? ¿Qué pasó? Hoy era viernes de crucifixión. Sigamos compartiendo de Él, sigamos hablando acerca de Él, sin temor, sin vergüenza, como siempre dijimos, así como Él dijo, voy delante de ustedes como poderoso gigante. Así que no hay nada ni a nadie a quien temer. Nuestro Dios Todopoderoso reina. Así que vamos a compartirlo todavía más de lo que lo estamos haciendo, con más personas. Y qué bueno, porque hay adolescentes que van conociendo a Cristo, hay niños que van conociendo a Cristo. Esos niños, esos adolescentes o jóvenes hacen venir a su familia, sus padres vienen o sus madres, van conociendo a Cristo, sus vidas están siendo cambiadas y transformadas. Es lo que tenemos que hacer, sigamos haciendo eso, no dejemos que nos distraiga nada y estemos siempre dispuestos a poder ser instrumentos en manos de Dios para procurar la salvación de los demás. No la obramos nosotros, la obra Dios, la obra del Espíritu Santo, la obra la hizo Jesucristo en la cruz, pero nuestro privilegio es poder decirle a otros que Dios también los ama y que los quiere y que quiere darles salvación y vida eterna. Eso es nuestro privilegio. Hijos, esposos, esposas, padres,
familiares, vecinos. No podemos dejar de decirles esto. Y en oración, para que puedan tener la sensibilidad de conocer la cruz, creer en la cruz, vivir en Cristo, para que también ellos lo compartan así como vos y cada uno lo compartimos en la congregación.